Cuéntame. A ver, una cosa que yo creo que igual nos podría servir harto ¿Mm? sería como aplicar, hacer un ejercicio con respecto a las derivadas, razón de cambio y ¿Ya? respecto a una situación así. Por Ya. ejemplo, en el control anterior vimos un ejercicio acerca de la dilatación de un triángulo, así como a medida que aumentaba la altura, aumentaba el área en cierto grado, por una ¿Ya? razón así. Perfecto. Y todos conseguimos de que nos confundió demasiado ese ejercicio. Entonces, A ver, no creo si que... quieres podemos ver ese mismo ejercicio, pues, ¿lo tienes por ahí? déjame buscarlo. Ya, del nuevo. Mientras lo busca, yo voy y vuelvo, no me tardo. ¿Sí? Ya, listo. Lo voy a encontrar. ¿Lo tienes? ¿Sí? ¿Comparte Ya. pantalla? Eh, Sí, dale, espérate, déjame ver. Tengo que... Ahí, darte permiso. Dale, listo. A ver. Share. Ahí estamos. Sí, el problema 3. El problema 3, a ver, dice. La altura de un triángulo equilátero aumenta ya. Entonces la rapidez con la que crece el área del triángulo cuando su altura sea 19 centímetros es... ¡Pum! Ya hagámoslo, me parece bien. Súper. ¿Vale? Voy a... ¿Podéis casi como copiar y pegar el texto en el chat para yo escribirlo en la pizarrita? Sí. Eso mismo, gracias. Ya voy a dejar de compartir entonces. Chat. Gracias. Entonces dice, claro, tú tienes un triángulo rectángulo que está creciendo, ¿no? Dice, a la altura de un Pero. triángulo, ya, equilátero aumenta. Equilátero, perdón, dije rectángulo, era equilátero. Sorry. Entonces ya, vamos a dibujar un triángulo. Esta cuestión no tiene. Bueno, un triángulo equilátero. Un triángulo equilátero, ustedes deben saber que es un triángulo que tiene los tres lados iguales, ¿no? Entonces es un triángulo re especial, pues si es equilátero. Entonces ya dice, la altura aumenta. Entonces, vamos a marcar aquí la altura que la voy a colocar con el color rojo. Ahí está la altura. Llamémosle H. Típicamente uno menciona la altura con la letra H. ¿Ya? Y el lado del triángulo, bueno, lo vamos a llamar L. ¿Ya? Tampoco se sabe cuánto vale el lado, ¿no? Los tres lados son iguales, la altura vale H. Ya. Dice que la altura aumenta a razón de 7 centímetros por segundo. Entonces te pregunta la rapidez con la que crece el área, ¿no? Cuando su altura es de tanto. Ya, el asunto es que, bueno, ahí tienen la cosa. Entonces el triangulito rectángulo, dale con rectángulo. Equilátero, el triángulo equilátero aumenta, crece, ¿no? Entero. Esta es la parte en que hay que ver, no sé si el ejercicio está mal planteado o no, pero no sé si se deforma o no se deforma el triángulo. ¿A qué me refiero con eso? Aquí yo creo que el ejercicio está mal planteado, creo yo. Probablemente se refiere a lo siguiente, a que el triángulo equilátero sigue siendo equilátero, pero con la altura más grande. ¿Mm? Una cosa así. De modo que tanto la altura como los lados crecen todos juntos, o bien puede referirse, esta es como la otra posibilidad, que como que los lados el lado de abajo queda fijo, pero la altura se amplía.
así como así, ¿no? Como un triángulo así. Que ahí ya deja de ser equilátero y se vuelve solamente isósceles. ¿Se entiende? Puede que sea alguna de esas dos condiciones. Yo no sé a cuál se refiere el ejercicio exactamente. Eh, yo, por la manera en cómo está escrito... A ver, déjeme ver. ¿Dónde está? La altura de un triángulo equilátero. No sé, me queda como medio ambiguo si se refiere como que el triángulo sigue siendo equilátero a medida que la altura crece o no. O el triángulo se deforma y queda así como alargadito para arriba. ¿Se entiende? Me tinca que debe ser la primera opción, solo que está mal redactado, o por lo menos falta información. Yo creo que es la primera, ¿ya? De modo que se conserva la estructura de ser un triángulo equilátero. Por lo tanto, vamos a asumir que es así, ¿ya? Vamos a asumir que efectivamente, entonces borro lo otro, la altura aumenta y al mismo tiempo también aumentan los lados del triángulo, ¿no? De modo que todo aumenta, aumenta el área, aumenta el perímetro, la altura, todo cambia, ¿no es cierto? Como que al pasar el tiempo, todas las dimensiones del triángulo enterito cambian, pero se conserva ser equilátero. Entonces, ya, nuestra altura, por lo tanto, es una cosa que no está fija, ¿cierto? Es una función que depende del tiempo, ¿no? Por lo tanto, es una h de t, ¿sí? Porque es una cosa que depende del tiempo, no está fijo, no es un número constante. Y el lado del triángulo tampoco, es una cosa L de t, es una función que depende del tiempo, ¿sí? Con el tiempo también varía. Lo mismo pasa con el área, con el perímetro, con todas las cuestiones. Ya, perfecto. ¿Qué es lo que te están diciendo datos entonces del ejercicio? Te dice que la altura aumenta a razón de 7 centímetros por segundo. ¿Cómo se plasma eso matemáticamente? Si te dicen que la altura crece a razón de 7 centímetros por segundo, ¿cómo escribo eso matemáticamente? ¿Alguien sabe? Está casi, está al revés el dx de h, ya está al revés, pero sí. Que la altura crezca a razón de 7 centímetros por segundo significa, correcto, que la derivada de la altura es 7, es constante, ¿ya? Esa es la información que te está dando el ejercicio. Esto se anota así, de h en dt, ¿ok? O lo que es lo mismo, uno típicamente lo pone así como h' nomás, no se complique con el dh dt, ¿ya? Solamente la derivada de la altura. La derivada de la altura es 7. Eso es lo que te está dando dato el ejercicio. Dato. La altura, la derivada de la altura es 7. Listo. Con respecto al tiempo. H' de t en realidad. Ya. Listo. ¿Qué es lo que te están preguntando ahora? Dice, la rapidez con la que crece el área del triángulo. La rapidez con la que crece el área del triángulo. ¿Qué es lo que me están preguntando? La rapidez con la que crece el área de un triángulo. De nuevo me están preguntando la derivada, pero ahora la derivada del área, ¿ya? Eso es lo que hay que calcular entonces. La derivada del área, esa es la pregunta, a prima, ¿cuándo? ¿Qué es lo que dice? En un momento concreto, que es cuando la altura es de 19 centímetros. Cuando la altura h mide 19. ¿Ya? Te das cuenta que, claro, como la altura siempre está cambiando, el palito rojo, ¿cierto? Está subiendo, está creciendo, en algún momento ese palito rojo va a medir 19 centímetros. En el momento concreto, súper instante, cuando mide 19 centímetros, la pregunta es, ¿qué tan rápido estaba cambiando el área en ese momento? ¿Se entiende?
El área, como está aumentando, tiene una rapidez, tiene una velocidad de cambio, tiene una velocidad de crecer. Esa velocidad es la que hay que calcular en un momento súper preciso, que es cuando la altura mide 19 centímetros. Ok, entonces ahí están los datos, ya está todo puesto en la pizarra, están los datos y está la pregunta. Ya con verde está la pregunta. Eso, el planteamiento del problema está... Esto es el planteamiento del problema. ¿Se entiende el planteamiento del problema? ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? Es importante que entienda el planteamiento del problema. ¿Mm? Es súper importante. En los ejercicios de razón de cambio, es súper importante que usted plantee bien el problema, que es difícil, ¿no? En general no es fácil hacerlo. Como ya, ¿qué me están preguntando? ¿Cuáles son los datos? ¿Cuál es la situación? Etcétera, ¿no? Y etcétera, etcétera, etcétera. Luego de que tú planteas el problema, ahora se empieza a resolver. ¿Ya? Entonces, si me piden calcular A', que es lo que tengo que calcular, bueno, necesito la fórmula del área de un triángulo. ¿Cómo se calcula el área de un triángulo? Lo voy a anotar con color moradito. A de t, el área, porque el área también depende del tiempo. El área tampoco es fija. ¿Cómo se calcula el área de un triángulo? Base por altura dividido por 2. Base por altura. La base, correcto, la base es L y la altura es H. Base por altura dividido 2. ¿No? L por H dividido 2. Correcto. Así se calcula el área. Súper bien. Ya. Ahora. Entonces, si me piden, ya, esa es el área, se calcula así, correcto. Si me piden calcular entonces A', ¿qué tengo que hacer? Tomar esta fórmula y derivarla. Tome la fórmula y derívela. A' de t, ¿cuánto va a dar eso? Se deriva con respecto al tiempo. ¿Cuánto va a dar esta cuestión? Tiene que ocupar la regla de la multiplicación. Estoy multiplicando el lado por la altura, ¿no? Son funciones que dependen de t. Entonces, regla de la multiplicación, ese partido por 2 lo voy a dejar afuera, de modo que queda 1/2 por regla de la multiplicación. La regla de la multiplicación dice que la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Eso es lo que me va a dar entonces la derivada del área. ¿Se entiende? Es tomar la expresión que estaba antes y derivarla con la regla de la multiplicación. Entonces, ahora usted se da cuenta que en la fórmula de la derivada del área aparecen un montón de ingredientes. Los voy a marcar en orden. Aparece L', la derivada del lado, aparece la altura, h de t, aparece el lado y aparece la derivada de la altura. Aparecen como todos los ingredientes y sus derivadas. El lado, la altura y las derivadas de cada uno. ¿Sí? En la fórmula entonces aparecieron los 4. Por lo tanto, si usted quiere calcular el área, si usted quiere calcular la derivada del área, va a tener que calcular esas 4 condiciones que están ahí. ¿Ya? LH y sus derivados. ¿Está bien? Ya. LH y sus derivados. ¿Qué información tenemos, po? Lo que nosotros sabemos es que H' vale 7. Entonces este acá yo al tiro lo puedo reemplazar por un 7 ahí, ¿no? Correcto. Y además queremos calcular el área, la derivada del área, cuando la altura vale 19. Por lo tanto, yo esto también podría reemplazarlo acá, por el 19. ¿Sí? De modo que la derivada del área que yo ando buscando, en realidad es más fácil de lo que parece. Es así. 1/2 de 19 veces la derivada del lado, más 7 veces el lado. ¿Sí? Ya reemplacé al tiro los valores que daban en el enunciado, el 19 y el 7. Entonces, con esto que está acá, ¿qué es lo que falta sacar finalmente? Falta obtener el lado y la derivada del lado.
¿sí? En el momento concreto en que la altura vale 19. ¿Ok? Entonces, lo que usted tiene que pensar en su cabeza es, ya, si la altura del triángulo es 19, ¿cuánto vale el lado? ¿Y cuánto vale la derivada del lado? ¿Mm? Eso hay que sacar. Cuando la altura vale 19, ¿cuánto vale el lado y cuánto vale la derivada del lado? ¿Cómo se hace eso? ¿No se Para eso, podría, dime. ¿no se podría transformar el lado en función de h? Exactamente, justamente eso es lo que hay que hacer. Dejar una fórmula, alguna expresión que me relacione el lado con la altura. El lado con la altura. ¿Cómo se relaciona el lado con la altura en un triángulo equilátero? A ver, ¿alguien sabe? ¿Cómo relaciono el lado con la altura en un triángulo equilátero? Se puede sacar con Pitágoras, correcto. Exactamente. Justamente así tiene que hacerlo. ¿Por qué? Precisamente. Porque claro, el triángulo que cae, este triangulito de acá con rosado, este triangulito que estoy marcando aquí, ¿cierto? Es un triángulo rectángulo. Sin ninguna duda. Y los lados, los catetos y la hipotenusa, tú las conoces. Justamente. ¿Sí? Este triangulito rectángulo lo vamos a marcar. De nuevo, ese triángulo entonces tiene el cateto, el primer cateto en la altura h, la hipotenusa es el lado, y el cateto de abajo es ¿cuánto? Lado partido por 2. Lado partido por 2. ¿Por qué el lado partido por 2? ¿Cómo sabe usted que es la mitad, justamente? Porque la altura de un triángulo equilátero divide como el lado en dos, ¿no? Sí, eso, correcto. Esa es la razón, ¿bien? En un triángulo equilátero, de hecho pasa en un triángulo isósceles. La altura parte al lado en la mitad, así justo. Justo, la parte en la mitad. Eso es un hecho geométrico, ¿bien? Entonces, claro, eso nos plantea un triángulo rectángulo, correcto. Que por el teorema de Pitágoras, lo que va a decir es que L al cuadrado es H al cuadrado más L medios al cuadrado. Y eso hace una fórmula que me relaciona el lado con la altura, correcto, justamente. ¿Ya? Voy a borrar entonces todo lo que estaba aquí. Para hacer un espacio de lo que quiero escribir. Ya, entonces, voy a escribirlo en este lado de la pizarra. Por lo tanto, lo que tenemos es esto, decía, la hipotenusa al cuadrado, que es el lado, es igual a la altura al cuadrado, más L medios al cuadrado. Si ordenamos esta formulita, esta ecuación, la ordenamos y la escribimos más bonito, lo que va a quedar es lo siguiente. Es que 3/4 de L cuadrado es H al cuadrado. ¿No? Ese L cuadrado lo tiráis para allá, juntáis con el otro L cuadrado y te va a dar eso. ¿Ya? Por lo tanto, esto significa que la altura es el lado multiplicado por raíz de 3 medios. ¿Sí? La altura y el lado del triángulo están en esta relación. Uno es un múltiplo del otro en realidad. Y el múltiplo exacto es raíz de 3 medios. ¿Mm? ¿Ya? Por lo tanto, si yo tengo el lado, tengo la altura. Y si tengo la altura, tengo el lado, viceversa, ¿no? Las dos cosas están equivalentes unos del otro. Y si tengo uno, también lo puedo derivar y puedo obtener la otra cosa. Mire, de hecho, de aquí podemos obtener la derivada. Si h es L por raíz de 3 medios, entonces la derivada de la altura es la derivada del lado por ese mismo múltiplo, raíz de 3 medios. ¿Está bien? Entonces, con esta información tú puedes sacar L y L', que es lo que necesitamos para calcular la derivada del área, ¿no es cierto? Desde aquí entonces tú puedes sacar L y L'.
De nuevo, ¿por qué? Porque estábamos buscando cuando la altura es 19. Voy a borrar esto de aquí. Solamente voy a quedarme con estas dos formulitas de acá. Ya. Entonces, en el caso concreto, cuando la altura valía 19, esto me plantea una ecuación. La ecuación es 19, entonces reemplazo la altura por 19, es L raíz de 3 medios. De modo que L va a ser ¿cuánto? 38 partido por raíz de 3. ¿Sí? Y ahí ya tengo el lado. Y ese lado lo puedo reemplazar abajo en la fórmula, ¿no? Y acá, en esta otra parte, con la derivada de la altura, yo sabía del enunciado que la derivada de la altura era 7. Esto vale 7. Entonces tengo 7 igual a L' por raíz de 3 medios. De modo que la derivada del lado, si lo despejo, me va a quedar 14 partido raíz de 3. Y esa información ahora, claro, reemplazo en cada uno. Este L' lo coloco acá. Y esta L la coloco aquí. ¿Se entiende? Y ahí voy a obtener A'. ¿Se entendió todo lo que estoy haciendo, no? ¿Se va entendiendo? Sí, se entendió. Ya. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿No? O sea, yo entiendo todo esto, solo que espero que se me ocurra hacerlo así, no ser tan. Espérame. Vamos a terminar entonces el ejercicio. Ya, para terminarlo entonces. Finalmente, esto lo voy a colocar acá arriba. Finalmente, entonces, reemplazando la información que acabamos de obtener, se sigue que, por lo tanto, lo voy a anotar acá abajo, la derivada del área es 1/2 de 19 por la derivada del lado, que la derivada del lado está acá abajo, es 14 partido raíz de 3. Más 7 por el lado, que es 38 partido raíz de 3. Eso, ese es el número, no sé cuánto es ese número. ¿Cuánto era esta cuestión? A ver. Esto da así como 266 partido raíz de 3. Bueno, eso. 266 partido raíz de 3. Ya. Ya, ese es el resultado. 266 partido raíz de 3. La pregunta ahora, lo último que falta ver es ¿en qué unidades está esto? Esto estará en centímetros, en grados Celsius, en qué sé yo, en joule de energía. ¿En qué unidades se mide este 266 partido raíz de 3? Eso es lo último que falta. En centímetros cuadrados partido por segundo. Exactamente, correcto. Centímetros cuadrados por segundo. Listo. Ahí está terminado. Ya. ¿Hay alguna pregunta ahora? ¿Dudas? ¿Se entendió todo? Ya, buena. Muy difícil, ¿o no? Está muy enredado. Un poco. Algo. Igual. Bueno, lo que pasa es que todos los ejercicios de razón de cambio son así, como que ya te plantean un problema como con todas estas derivadas y toda la cuestión, y es como peludo, igual uno como que se tiene que agarrar así como ya, por aquí es, por acá, por acá, por acá. Eso igual es difícil. Entonces,
se tiene que tratar de hacerlo en orden. Ya, trate de hacerlo en orden. Como estos son los datos, ilustro la situación, que es lo primero que hicimos con los triangulitos y la cuestión. Coloco los datos donde correspondan. Y tengo que tener muy en claro qué es lo que me están preguntando calcular. Aquí es la derivada del área. Entonces ya, en este caso, como nos pedían calcular la derivada del área, naturalmente uno tiene que pensar, voy a pescar el área y la voy a derivar, ¿no? Lógico, voy a pescar el área y la voy a derivar. Y de ahí voy viendo qué es lo que necesito para calcular esa derivada, ¿se entiende? Entonces, como que es súper como pasito por pasito, y ahí fuimos cachando que nos faltaba L, nos faltaba L', y de ahí lo fuimos sacando como con otros trucos. Eso. Ya. ¿Tiene algún otro problema que le gustaría revisar? No sé. ¿O hacemos otra cosa? ¿Qué prefiere? De la misma prueba, ya a ver. Dame un segundo, que creo que yo igual la tengo. Ah, no, pero no es la misma que tengo yo. A ver, te voy a pedir que compartas pantalla de nuevo entonces para verla. ¿Vale? A ver, voy a estar acá. O si queréis me lo mandáis al correo igual para tenerlo yo. Ya puede ser. A ver. Profe, Sí, podría explicar. podría explicar matrices también. También, es que también es un temazo ese. Sí, es que es harta materia lo que le están pidiendo. Bueno, mándame el archivo al correo por mientras yo le hablo un poco de matrices. Ya hagamos eso. No sé si tienes mi correo, de hecho. Gonzalo Riquelme, ¿no? Lo voy a escribir en el chat. Es gonzalo.ri.j. Ahí está. Ya, ¿cómo se calcula el determinante de una matriz? ¿Y para qué sirve el determinante de una matriz? Tampoco sé si saben eso. ¿De qué sirve el determinante de una matriz? ¿Por qué es tan importante? A ver, lo primero que tiene que saber usted es que el determinante de una matriz solo se puede calcular para matrices cuadradas. Es decir, que tienen la misma cantidad de filas que de columnas. ¿Ya? Por ejemplo, una matriz 2x2, por ejemplo, una matriz 3x3, una matriz 5x5. ¿Ya? Por ejemplo, si yo le coloco esta matriz rectangular, que tenga estos números 1, 2, 3, 5, 0, 7, 8 y menos 1, eso no se puede calcular el determinante de esto, ¿ya? No se puede. Eso es una matriz rectangular, solamente de matrices cuadradas. Eso es lo primero que tiene que saber, ¿bien? Ya. Una vez dicho eso, ¿cómo se calcula el determinante de una matriz? Es un proceso un poco enredado, así que espero que lo entienda. Primero, tiene que saber cómo se calcula en una matriz 2x2, que es el caso más fácil y más chiquitito. ¿Ya? Veamos un ejemplo. Esta matriz, 10, menos 1, 3 y 8. ¿Ya? Vamos a calcular det, el determinante de esta matriz. El caso básico, una matriz 2x2. Tiene que saber hacerlo. ¿Sabe cómo se hace la matriz 2x2? ¿Qué hay que hacer? ¿Alguien sabe de una matriz 2x2? No. ¿Nadie sabe? O te estoy buscando unos audífonos por mientras. ¿No? ¿Nadie sabe? No, no. Ya. Multiplicar cruzado, correcto. Eso hay que hacer.
Exactamente. Tú tienes que multiplicar el 10 con el 8. Esto es, así se calcula el determinante, ¿eh? Es una regla, se hace así. Es el 10 por el 8, cruzado, 10 por 8, en esta diagonal para abajo. Y le tienes que restar, se resta la multiplicación de la otra diagonal, del menos 1 por el 3. ¿Ok? Eso te da un número que se llama determinante. ¿Cuánto en este caso es? 80 más 3, que da 83. Así se calcula el determinante de una matriz 2 por 2. Se restan las diagonales. Primero esta que es así, esa se llama diagonal principal. Y después le restan la otra diagonal. ¿Ya? Por ejemplo, otro ejemplo, a ver si lo entendió. Súper simple. Espero que esto esté claro, no creo que sea demasiado difícil de entender. Por ejemplo, el determinante de esta otra matriz. A ver, esta matriz 5, 0, menos 3 y 2. ¿Cuánto sería? Entonces ya multiplico esa diagonal, le resto la otra diagonal. Por lo tanto es, perdón, multiplico así, para abajo y le resto la otra diagonal para allá. Entonces esto da 5 por 2 menos 0 por menos 3, lo cual da 10. Ya, eso, ¿está claro? Hasta ahí, la determinante 2 por 2, ¿se entendió? ¿Sí? ¿Para todo? Ya, perfecto. Por ende, si usted le colocan en general el determinante de una matriz 2 por 2, todas las matrices 2 por 2 son así, A, B, C, D, ¿no? El determinante de una matriz 2 por 2, A, B, C, D es A, D menos B, C. ¿Ya? De más que su profe le ha comentado esta fórmula, si la revisan en el cuaderno, de más que le aparece así, A, D menos B, C. ¿Ok? Ya. Eso es en el caso de una matriz 2 por 2. Solamente el primer caso que tiene que saber, el 2 por 2. Si ahora le piden calcular una matriz 3 por 3, esto ya es mucho más complejo. ¿Mm? Pero es recursivo. Usted tiene que primero saber el 2 por 2. Y eso se utiliza para el 3 por 3. ¿Ya? Le voy a explicar cómo se hace en una matriz ya más grande, 3 por 3. Lo que uno hace es lo siguiente. Vamos a ver un ejemplo. Calcule el determinante, ahora una matriz 3 por 3. Por ejemplo, no sé, vamos a decir esto. 1, 3, 2, menos 1, menos 5. Estoy inventando, ¿ah? 3 de nuevo, pongamos un 7 acá, pongamos un 1 aquí, pongamos un menos 2 acá. ¿Cómo se calcula el determinante ahora de una matriz 3 por 3? ¿Alguien sabe cómo se hace esto? ¿Alguien le suena? ¿Cómo se calcula esto determinante ahora? Era- Creo que era como algo medio raro. Sí, con el uno el uno lo multiplicamos con la matriz de 2 por 2 que se genera abajo, algo así. Menos 5, 4, 1 y menos 2, algo Correcto. así. Sí, sí, una cosa así. A ver, Javier. Era tapando dos ejes multiplicando cosas. Un poco enredado de explicar. ¿Es enredado de explicar? Sí. Es enredado de explicar. Y espero que usted no se equivoque al hacerlo tampoco. Porque es como, este proceso es un poco como raro. Sí, estoy de acuerdo. Es como extraño. Igual tiene una razón de ser que es súper interesante si lo analiza matemáticamente. O sea, yo estudié matemáticas 5 años, entonces entiendo como la profundidad de estas cosas, que hay muchas cosas que están detrás que ustedes no les muestran. Hay una razón de ser de por qué se hace así. Entonces, ¿qué es lo que uno hace? Le explico. Tú partes con el primer elemento de la matriz, ese 1. Ese 1 lo voy a colocar acá. Pum, 1. ¿Ok? Lo copio. ¿Qué hago después? Tengo que ese 1 se multiplica por el determinante de una submatriz.
que es la que se obtiene al borrar la primera fila con la primera columna. ¿Ya? La primera columna con la primera fila. Yo obtengo esta submatriz que se llama menos 5, 4, 1, menos 2. A eso tengo que calcularle el determinante. ¿Ok? Tienes que como borrar la primera fila, la primera columna, y multiplicar el primer elemento que tomé de la matriz por el determinante de esta submatriz. ¿Ya? Ese es un primer objeto que aparezca en el determinante. Ya, voy a borrar entonces. Pum, pum, pum. Ya. Siguiente. Paso al segundo elemento de la primera fila. ¿Ya? Ahora voy a tomar este número 3 y lo bajo para acá. Pero con un menos. ¿Ya? Con un menos. Y ahora, ¿qué tengo que hacer? Borrar la primera fila con la segunda columna y obtener el determinante de esa submatriz que apareció ahí, que ahora es la submatriz menos 1, 4, 7 y menos 2. ¿Ok? Tú borras la primera fila y la segunda columna. Y luego, además, ahora te pasas al último número de la primera fila. Este 1 lo voy a volver a marcar. Estaba aquí. Y el último elemento de la primera fila, que es ese 2 que está acá, yo lo bajo desde aquí también. Y se suma con lo anterior. ¿Vale? Se suma con lo anterior y estoy buscando colores. Tengo que borrar ahora la primera fila con la tercera columna y obtener el determinante de esa submatriz, que ahora es menos 1, menos 5, 7 y 1. Punto. Eso, todo ese cálculo te va a dar el determinante de esta matriz 3×3. ¿Se entendió? Es lo mismo que sacar el área de un triángulo a partir de sus dos puntos en el plano. Déjame ver eso porque siempre se me olvida. Sí, tienes toda la razón. Déjame ver. Esas fórmulas siempre se me olvidan. Sí, es así, pero igual es un poco más enredado si lo piensas de esa forma, porque hay algunos detallitos que tener en consideración. Pero bueno, está bien. Ya, bueno, en fin. Así se calcula el determinante de una matriz 3×3, ¿vale? Es un proceso como de tomar un número de la primera fila, multiplicarlo por un determinante de una submatriz. Luego resto con algo similar y luego sumo con algo similar. ¿Se entiende la idea? ¿Cuánto va a dar esto? A ver, calculémoslo. Calculémoslo. A ver, esto va a dar entonces. Igual, el 1 multiplicado por el primer determinante. Como es de 2 por 2, yo ya sé cómo hacerlo. Multiplico cruzado y le resto la otra diagonal, ¿no es cierto? Entonces, menos 5 por menos 2, menos 4 por 1. Sigo para el lado. Menos 3 por el determinante de esta otra submatriz, que es menos 1 por menos 2, menos 7 por 4, más el último, dos veces el determinante de la otra submatriz, que es menos 1 por 1, menos 7, perdón, 7 por menos 5. ¿Cuánto va a dar toda esta cuestión? Esto va a dar, el primero da 10, menos 4 son 6, menos, esto da 2, a ver cuánto da esa cuestión de ahí, da menos 26 por 3, que da, a ver, what, ah, sí, más 78.
Y el último que da menos 1, menos 35, da menos 36, menos 72. Lo cual da finalmente 78 más 6 menos 72. Y esto da 12. Ahí está. 12. ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta con esto? ¿Dudas? ¿Quedó claro o no quedó claro? A ver. ¿No hay preguntas? Cuando habla de matriz identidad o que la matriz sea invertible, me pierdo ya. Ya, sí, enseguida le respondo a esa pregunta, que interesante la pregunta. Pero sobre esto del determinante, ¿se entendió todo? ¿Queda alguna pregunta sobre esto? ¿Sí? Bueno, así se calcula el determinante de una matriz 3x3, ¿vale? Si a usted le piden calcular después una matriz 4x4, se hace de la misma forma. O de una matriz 5x5, o 6x6, o 7x7, etcétera. Que no creo que lo hagan porque es súper largo. Pero de una matriz 3x3 se puede hacer así. El 72 viene de... ¿El último? Sí, Vale. Que a mí me sale... A mí me da otro resultado. puede ser que yo me haya equivocado, pero es que es menos 1. Ah, tienes razón, ya ahí me equivoqué. Es más 35. Cada te da 34 por 2. ¿Cuánto es 34 por 2? A ver. 34 por 2, 68. Claro, tienes razón. Entonces aquí es. No, 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 está malo. Más 68. Ahí sí o no. Sí, ahí sí. Entonces el resultado final es 152. Ahora sí. Correcto. Ya. Entonces, decía, si ahora le piden calcular una matriz 3x3, espero que ya sepa hacerlo. Una matriz 4x4, la idea es similar. Mire, por ejemplo, si le piden calcular la matriz de un determinante, que no creo que lo hagan, pero por si acaso, una matriz 4x4. Ya, esto, 2, 3, 4, 7, 0, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, menos 1, 9, 0 y 2. Si piden calcular el determinante de esta cuestión, lo que uno hace es lo mismo, el mismo proceso. Tú partes con ese 2 y calcula el determinante de una submatriz. Borrar esta fila con esta columna. Y obtengo entonces el determinante de la submatriz que aparece ahora. Pero ahora la submatriz es de 3x3. ¿Ya? Y así sigo con el siguiente elemento. Luego, paso para el otro elemento. Tomo este 3, lo bajo. Menos 3 por el determinante de una submatriz, que es al borrar la primera fila con la segunda columna, y me da otra matriz 3x3, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Se da cuenta? Es como que tú te mueves en la primera fila, moviéndote así elemento por elemento, y vais como borrando la primera fila con una columna distinta, cada vez una columna distinta, y eso me entrega una submatriz. ¿Ya? Así se calculan estas cosas, ¿vale? Eso es así. Y entonces quiero que usted se dé cuenta que para calcular de una matriz 4x4, necesitas tú saber cómo se calcula de una 3x3, porque acá te aparece un puro determinante 3x3. Y para el de 3x3 te aparecía uno de 2x2, ¿cierto? Si queréis calcular el determinante de una matriz 10x10, te van a aparecer matrices 9x9. Se tiende como de una dimensión menos. Etcétera, etcétera, ¿vale? Así se calculan estas cosas.
Ya, espero que se haya entendido. Por favor, practíquelo porque igual es enredado, así que dele nomás. Y ahora sí voy a responder la pregunta que me hicieron. ¿Qué dijiste? La matriz de identidad. O que la matriz sea invertible. Ya, perfecto. ¿Sabes qué significa? A ver, bueno, para tratar de explicarle lo que significan esas cosas. ¿Qué significa que un número es invertible? ¿Qué significa eso? Cuando le hablan de esto. Un número es invertible. Un número se puede invertir. ¿Qué significa eso? ¿Sabe qué significa eso? Sí, tiene que ver con eso. Ya, pero no es exactamente eso, pero tiene que ver con eso. ¿Alguien sabe qué significa que un número sea invertible? Ya no pensando en matrices, estoy pensando en números nomás. ¿No? Así como que un número multiplicado por su inverso da 1, algo así. Exactamente, correcto. Un número se dice invertible, no sé, por ejemplo, el número 5. El número 5 es invertible, ¿por qué? Porque hay otro número que se llama el inverso multiplicativo de 5 y se anota así, 5 a la menos 1, que tiene una particularidad ese numerito, el 5 a la menos 1. Tiene la particularidad y la gracia de que si tú lo multiplicas con el original te da 1. ¿Mm? Por eso el 5 es invertible, porque hay otro número que se llama 5 a la menos 1, de modo que si yo lo multiplico obtengo el 1. Por ejemplo, el 2 también es un número invertible. ¿Por qué? Porque hay otro número que se llama 2 a la menos 1, o un medio, que cumple la gracia de que al multiplicarlos entre sí obtengo el 1. ¿Se entiende la idea? Estos numeritos especiales se llaman inversos multiplicativos, que estoy marcando ahí con rojo. Entonces, uno dice que un número es invertible cuando tiene un inverso multiplicativo. ¿Entiendes? Todos los números que usted conoce tienen inversos multiplicativos. El 7, el 8, el 10, todos se pueden invertir, ¿no es cierto? Excepto hay uno que no se puede invertir. ¿Quién es? Hay un numerito especial que no se puede invertir. Solo un numerito especial, que es el 0, correcto. Es el único. El 0 no se puede invertir. Entonces, repito, un número es invertible cuando tiene otro, aparece otro que se llama el inverso, de modo que al operarlos entre ellos obtengo el 1. Este mismo concepto y esta misma idea se traspasa a las matrices. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer acá un versus. Uno dice que una matriz es invertible. Una matriz es invertible, no sé, le voy a poner un ejemplo, como ahí le puse un 5, voy a ponerle otro ejemplo, no sé, ahora le coloco esta matriz. 1, 3, 5, 0. ¿Esta matriz es invertible o no? ¿Qué tiene que pasar? Tiene que haber, insisto, tiene que haber otra matriz de modo que obtenga el 1. ¿Sí? Esa otra matriz se llama la matriz inversa multiplicativa.
¿Se entiende la idea? Un objeto, ahora ya no solamente pensando en números, en matriz, se dice invertible cuando hay otro que de manera que al multiplicarlos entre sí obtengo el 1. ¿Se entiende? El problema de esto es que ahora ya no es un 1 común y corriente. Este 1 ya no es un 1 números, es un 1 matricial. Y ese 1 matricial se llama la matriz identidad. Y es esta matriz, la matriz 1001. ¿Ya? Ese es el problema, que ahora ya antes, cuando multiplicaba un número me daba el 1, ahora ya multiplico matrices, esa multiplicación de matrices no me va a dar un 1, me va a dar una matriz, que es una matriz 1, la pongo entre comillas, es la matriz 1. Esa matriz se llama matriz identidad. Ese es el nombre que recibe este objeto, matriz identidad. Y es la matriz entonces que tiene la gracia de ser como el 1 de los números. Es lo que llamaríamos un neutro multiplicativo. ¿Ya? El elemento neutro. ¿Se entiende la idea? ¿Ya? Entonces, si usted tiene un número, usted puede pensar ya cuando un número es invertible, ¿cuándo se puede invertir? Ya, correcto. Es cuando tiene otro que al multiplicarlos entre sí me da el 1. Bien. ¿Qué pasa con las matrices? Ya no es tan simple. ¿Cómo se estudia cuándo una matriz se puede invertir o no? Ya eso es mucho más complejo. Y para eso se utiliza el determinante. El determinante, uno de los propósitos que tiene es para poder estudiar cuándo una matriz se puede invertir. ¿Ya? ¿Cuándo una matriz se puede invertir? No que me dé la inversa. ¿Cuándo una matriz se puede invertir? ¿Okay? Para eso ayuda el determinante. ¿Se entiende alguna pregunta con esto? ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Se entiende? Ya, nos quedan 3 minutos. En estos 3 minutos le voy a poner un ejemplo concreto. Para que lo entienda un poco más, si es que no lo entendió muy bien. Por ejemplo, le doy esta matriz 2×2. 1, 2, 3, 4. Ya, esta matriz. 1, 2, 3, 4. Correcto. Esta matriz 2×2. ¿Se puede invertir? ¿Sí o no? Para que una matriz se pudiese invertir, su determinante tenía que ser diferente de 0, ¿no? Exactamente. Ese es un teorema. Correcto. Voy a mencionarlo por aquí. Una matriz se puede invertir. Una matriz A mayúscula se puede invertir. Esto es equivalente. Es un sí, solo sí. Es totalmente equivalente. Si es que su determinante no es 0. Correcto. Por lo tanto, para responder la pregunta que está ahí arriba, si esa matriz se puede invertir o no, ¿qué tienes que hacer tú? Calcular el determinante. ¿Ya? Tienes que calcular el determinante. Ahora, quiero que entienda eso. Vamos a calcular el determinante, ¿ya? Y enseguida le comento algo. Entonces el determinante se va a calcular como 1 por 4 menos 3 por 2, lo cual te va a dar, ¿cuánto da? Menos 2. Menos 2. Como da menos 2 y no da 0, efectivamente la matriz se puede invertir. ¿Ok? ¿Se entendió eso? ¿Se entiende? Sí. ¿Ya? Como el determinante dio menos 2 y no dio 0, la matriz efectivamente se puede invertir. Ahora quiero que entienda una cosa.
una cosa es que una matriz se puede invertir y otra cosa distinta es la matriz inversa. ¿Ya? Otra cosa es la matriz inversa. Y la matriz inversa, que si a esta matriz la llamamos A, la matriz inversa es la matriz llamada A a la menos 1, que esa es otra matriz 2 por 2. Los voy a dejar los coeficientes con signos de interrogación. Es una matriz 2 por 2 que tiene la gracia de que, ¿qué gracia tiene? Que al multiplicarla con la original obtengo la identidad. ¿Se entiende? Lo que hemos hecho en el ejemplo es ver si es que se puede invertir o no. Bien. Otra cosa es saber cuál es su inversa. Y ahí se lo dejo como problema para que lo haga usted. O por lo menos que lo investigue, porque ya estamos en la hora. ¿Cómo obtengo la matriz inversa finalmente? ¿Cómo la calculo? Bien. ¿Alguna pregunta antes de terminar? ¿Dudas? Ya. Ya, pues. Estamos listos entonces. Que les vaya Ah, muy bien. chao, profe. Muchas gracias. Chao, que les vaya Cuídese. bien. Nos vemos. Chao, chao.